incorporando los demás. Adelante, maestro, bienvenido, queda a cargo del grupo. Bien. Hola, ¿qué tal? Ya Un puede placer compartir pantalla. escucharlos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a aprovechar de que somos pocas personas, relativamente, claro, porque con una es suficiente para iniciar una actividad de educación. Al final de cuentas, todos hemos alguna vez tratado a algún paciente, espero que sí, con estas características. Hoy vamos a revisar el abordaje desde un punto de vista integral e integrado de un paciente que es tan común ahora en estos tiempos de siglo XXI, que vamos a usar el término oncológico, pero puede llamarse como un paciente que padece o que vive con algún tipo de neoplasia o cáncer. Bien, vamos a compartir pantalla. Permítame un momento. Vamos a iniciar. Antes de iniciar, agradezco mucho su participación con el micrófono, de no de mantenerlo apagado. Y en caso de sugerir una intervención o una participación, duda, comentario, con todo gusto pueden interrumpirme levantando la mano. Voy a estar pendiente de sus preguntas y de sus aclaraciones. En caso de que yo no tenga algo en mente específico, se los contestaré por chat más adelante. Pero estoy a favor de las preguntas espontáneas. Me van a decir si pueden observarlo. Alguien que me mencione. Si ya. ¿Sí? Alguien que me diga si ya se está compartiendo. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, primero de todo, voy a presentarme. Soy Guillermo Viloria Chiñas. Soy licenciado en nutrición por una universidad llamada UNICACH, allá en Tuxtla Gutiérrez. Hace un tiempo estuve laborando con pacientes en comunidades y eso me llevó a la tarea de ir a otros aspectos. Uno de ellos era el hospitalario. Y en el hospitalario también se ve, así como en la comunidad, se puede observar a pacientes con eh, algún trastorno o alguna alteración derivado de la enfermedad base, como el cáncer o una neoplasia. Hoy estamos aquí el 21 de diciembre. Yo laboro actualmente en Vida Alternativa, que es una fundación sin fines de lucro, y estudio con la UAPJO en el Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos para atender personas que no tienen cura y que están al final de la vida. Se les maneja el dolor y se evita que tengan un desenlace trágico en el que existe la desesperación o la angustia o hasta la incertidumbre. Muchos de los pacientes que atendemos día a día, nosotros en general, desde enfermería, trabajo social, nutrición, vemos la problemática no nada más nutricional que se puede ver en un paciente. Así que el abordaje, a pesar de que sea muy enfocado a la nutrición, tenemos que ampliar nuestro punto de vista a otros factores más. Así que vamos a ir hacia adelante. ¿Por qué se habla de nutrición y cáncer? ¿Qué puede relacionarse principalmente? Lo primero que ustedes van a observar cuando vean a un paciente con alguna neoplasia o algún diagnóstico con cáncer, en diagnóstico, en tratamiento o en pronóstico, tenemos que contemplar tres puntos principales. Uno de ellos es una probable desnutrición que puede tener desde el inicio ya del proceso oncológico, con o sin tratamiento farmacológico. Vamos a hablar de una probable desnutrición.
si no es que ya la tiene antes de padecer la enfermedad o antes de que debute en el cuerpo. También si no se llega a atender esa desnutrición en caso de que ya se haya presentado, podríamos hablar de un síndrome de anorexia caquexia, que hablamos de un término más en la historia natural de la enfermedad, más importante, marcado, notorio y con efectos metabólicos más importantes que una desnutrición por un bajo peso. Esa desnutrición principalmente es proteico-calórica, también llamada kwashiorkor, el cual el mismo proceso patológico o del mismo tratamiento aumenta las necesidades calóricas del paciente. Por lo tanto, va a haber una dificultad para que él se adapte y llegue a las calorías que necesite cubrir. Vamos a hablar de un gasto energético total, y del gasto energético total que se necesita cubrir se hablará de que no llegará a ese gasto energético total en el día. Probablemente vamos a tener una desnutrición a largo plazo. Vamos a decir que el paciente por una falta de hambre, una anorexia, o por una obstrucción en el tracto gastrointestinal, no ingiere los alimentos o no los absorbe, o simplemente una vez que los ingiere los rechaza, los vomita, los evacúa por vómito o por diarreas constantes. Así que a largo plazo se tendrá que usar otros tejidos para cubrir esas demandas energéticas. Por lo tanto, hablaremos en general de una desnutrición crónica. Los efectos de esa desnutrición son los que se van a atender, los síntomas. Y los objetivos para ese soporte nutricional varían bastante entre cada paciente, entre uno y otro varían mucho. No sé si alguien tenga alguna pregunta al respecto. Muy bien. Voy a también hablar acerca de cuáles son los neoplasias o cánceres más comunes para producir en un paciente para causar desnutrición. La mayoría de ellos son los de pulmón, los cabeza y cuello, próstata, estómago y páncreas. Cuando ustedes vean o lean en la nota de enfermería o estén ante una situación tal vez intradomiciliar donde el paciente mencione o sepa que tiene alguna de ellas, es más probable que padezca algún tipo de desnutrición por diferentes causas. El abordaje y tratamiento, recomendaciones específicas que se puedan dar para el proceso nutrición y alimentación serán prevenir el déficit nutricional, prevenirlo desde el monitoreo, la plática, la charla, la anamnesis, donde ya se empieza a ver al paciente que disminuye el apetito o que el tumor está obstruyendo alguna parte del tracto o hasta que simplemente no pueda llegar al alimento a su plato por algún sinfín de causas. Si ya llegó ese déficit nutricional que vemos que ni siquiera consume la mitad de la charola, no termina el licuado, no llega a cenar o se salta las comidas que no quiere comer, empieza a disminuir la ingesta, por lógica vamos a corregirlo utilizando diversas estrategias desde la cocina, desde el servicio de alimentos o psicológicas como el cognitivo-conductual para que el paciente comprenda la necesidad, la importancia de ingresar el alimento. Se ha producido en este caso ya una masa corporal magra disminuida, ya hablando de una desnutrición marcada. Disminuir también el riesgo de complicaciones quirúrgicas, dado que algunos de los pacientes llegan a tener procesos de intervención en su tratamiento. En el transcurso va a haber riesgo nutricional para que esa alimentación no llegue a su boca y por lo tanto no se absorba. Se evita o se disminuyen los ingresos hospitalarios. Esto tiene más que ver con los recursos que pueda haber. Y se mejora el estado inmunológico, la tolerancia al tratamiento antineoplásico, el estado funcional y la calidad de vida del paciente. Como lo indicamos al inicio, vamos más allá de preparar una comida que él pueda consumir, sino
tomar en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, el aspecto socioeconómico, el aspecto espiritual, emocional, cognitivo del paciente y también clínico. En este caso, netamente biológico. Si en qué estadio del cáncer se encuentra y hasta dónde es pertinente dar alimentación y qué tipo de alimentación. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Normalmente existe mucha información al respecto, publicada y en libros, metaanálisis, estudio de casos. Hay mucha información al respecto. Lo que vengo a plantear hoy es principalmente la lógica para tomar decisiones, la lógica en la ética de la toma de decisiones para la alimentación. Bien, hablando de dos rubros. Uno de ellos es que la alimentación del paciente de ahorita empiecen a imaginar basada en alimentos que son anticáncer de entrada, pero también tienen que hacer que los toleren. Es versus la calidad química del alimento con la tolerancia que puede tener ese alimento. Las causas de desnutrición del paciente oncológico pueden ser mismas por el propio tumor, por ejemplo, la obstrucción del paciente, como la cultura que pueda tener, los hábitos alimentarios que pueda tener y también el nivel educativo que pueda llegar a tener para comprender todo el espectro, ¿no? No es lo mismo un paciente nos llegue a consulta o que nosotros consultemos en una interconsulta o en la guardia de enfermería, que tenga un estudio socioeconómico elevado o que tenga un nivel de escolaridad alto, como preparatoria, bachillerato o hasta un posgrado. Es más fácil darnos a entender por el léxico que podemos mantener con esa persona para que lleguemos al punto de motivarlo. En caso de que la alimentación sea vía oral y que no se esté hablando del tratamiento en sí, que es el otro punto. El tratamiento como tal puede causar infinidades de síntomas a los cuales vamos a estar preparados y no nos vamos a sorprender, pero sí vamos a tomarlos con mucho análisis porque a veces el medicamento es el que produce cierto síntoma. Es un efecto secundario del medicamento. Podríamos hablar de la quimio o de la radioterapia o cualquier otra intervención quirúrgica que pueda llegar a tener a ese tratamiento antineoplásico. Y por último, y para mí el de los más importantes, es la atención. ¿La atención de quién? Del cuidador primario, porque normalmente estos pacientes tienen ningún cuidador primario. Espero que sí, desgraciadamente a veces no, pero lo ideal es que lo tenga y que nosotros como enfermeros y nutriólogos y trabajadores sociales o hasta médicos, tengamos en cuenta que el paciente tiene que tener un soporte, tiene que llevar un soporte social, el que le dé el alimento, el que lo prepare, que lo lleve a comprarlo, pero que el paciente se asegure de tener una alimentación cuando es por vía oral o cuando no es por vía oral, llevarla a cabo. La atención no es nada más del cuidador primario, a veces es del mismo equipo de salud, el cual en muchas ocasiones no presta atención o sí presta atención, pero no lo suficiente porque requiere de un equipo interdisciplinar. Y ahí va donde todos colaboran. La enfermería da en las notas los datos de que no se está ingiriendo y que está consumiendo está administrándose tal medicamento. Nutrición o nutriología, en su caso, deberá reportar en dietética qué es lo que se va a hacer. Estamos refiriéndonos a un medio hospitalario y sugerir interconsultas por otros especialistas para tomar medidas y cambiar farmacología si es que el medicamento está cambiando el estímulo de ingesta, el hambre, el apetito, está produciendo más diarrea de la normal, e ir disminuyendo síntomas y aliviando lo que no se pueda controlar. Entonces, tenemos varias causas de las cuales pueden causar esa desnutrición en un paciente. Aquí tenemos un cuadro. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Ok, bien. Vale. ¿Está? Vamos a ponerle mute. Ok.
Vale. Tenemos aquí. Vamos a hablar de diferentes manifestaciones. Una de ellas es la cirugía de cabeza y cuello. Pueden haber muchas alteraciones, principalmente alteraciones del sistema digestivo. Por ejemplo, para una cirugía de cabeza y cuello en un cáncer, en una neoplasia, donde se esté hablando de un cáncer de cabeza y cuello, la alteración de la masticación puede llegar a surgir y la deglución por la misma intervención o por la cirugía. Puede haber sequedad bucal, puede haber serostomía, puede haber disfagia, esa incapacidad, ese dolor por deglutir los alimentos. Puede haber odinofagia y puede haber broncoaspiración, que son complicaciones que podemos tener, que son muy comunes en el caso de cirugía de cabeza y cuello. La resección esofágica puede haber una alteración en la deglución, reflujo y saciedad precoz. Normalmente en estos dos casos, el inicio del problema va en la boca y en el esófago. Para eso se toman medidas desde el ayuno hasta utilizar otra alimentación. Podríamos hablar de nutrición parenteral. Tal vez no nutrición parenteral total, pero sí combinarla con un cambio en la consistencia de los alimentos para que no haya interferencia entre la textura, la temperatura y el volumen. Se cuidan esas tres partes. La textura, que no sea tan poroso, roñoso, que tenga una estructura que vaya a raspar, a friccionar con la mucosa que ya de entrada está muy irritada, inflamada. En el caso del volumen, cuando se habla de una más, la boca puede producir más dolor, tal vez cantidades más pequeñas, a veces eh, le receta picado fino o una dieta muy fraccionada, se tiene que especificar como tal, por lo que les mencionaba hace rato, a veces el nutriólogo o la nutrióloga no está consciente de esas alteraciones. Y en el caso de la deglución, hablamos de la consistencia, que es mejor una consistencia viscosa, entonces que la completa, tole algo más denso que evite que exista una broncoaspiración. Y en el caso del reflujo, en el caso de la saciedad precoz, los condimentos y ok, yo pienso que ya ¿Pueden estamos, apagar sus micrófonos? sí, para continuar, para que todos escuchemos con más atención. Bien, ok. 30 y menos nutrientes. Y puede haber gástrico desde síndrome de Dumping, mala absorción de vitamina B12, vitamina B, e intolerancia a la lactosa, por ejemplo, con el hecho de no poder digerir, porque el estómago tiene una función. También en el caso de las proteínas, si el estómago no tiene la suficiente capacidad de hidrolizar esas eh, primeras bases de la proteína se puede dividir en cuatro niveles de organización. La cuaternaria, que es la que nosotros podemos observar en un plato tan fibrosa, hasta que llegue a ser más pequeña y más pequeña y más pequeña y se llegue a hidrolizar. Si si el jugo gástrico no es suficiente, cuando el paciente coma, o sea, tener una incapacidad por hidrolizarlo, es muy probable que exista regurgitación, que pueda haber vómito por la intolerancia de ese alimento, o en los casos más importantes, que pueda haber estreñimiento.
porque no se ha podido digerir muy bien el alimento. Como no hay buena digestión, hay un proceso químico que funciona, que pasa en el estómago, donde la vitamina B12 tampoco se puede absorber, el compuesto del jugo gástrico interfiere en la absorción del hierro y en el calcio. Cuando se rompe ese equilibrio, claro que en la siguiente etapa, que es en el intestino grueso y delgado, principalmente en el delgado, no se cumplirá la absorción. Cuando ese intestino delgado se tiene que acortar, por digamos que hubo una cirugía en un tramo, un yeyuno, vamos a hablar de síndromes de mala absorción. Por lo tanto, puede haber ya puede haber diarrea y puede haber alteraciones hidroelectrolíticas, que no se absorba todo lo que tenga que absorberse, o que lo que no se pueda absorber llegue a haber una diarrea, así de simple. Por lo tanto, disminuye la cantidad de microbiota o microbioma que puede estar allí, habiendo una repercusión metabólica. Cirugía pancreática, bueno, obviamente necesitamos ciertos jugos para seguir hidrolizando y absorbiendo los alimentos. Desde mala absorción de la grasa, vitaminas liposolubles que derivan de ahí, que son la vitamina A, la D, la E, la K, y otras como el magnesio, calcio, sodio y potasio, que hablaríamos de ser electrolitos y minerales. La cirugía hepática, ¿no? Como tal, en cada uno de las partes que constituyen el sistema digestivo, se hablará donde la alteración produce la deficiencia en la función que tiene. Esa es la lógica. La función se altera si el órgano involucrado se altera, sea por cirugía o sea porque ahí está el tumor. Se puede hablar de una hiperglucemia, una hiperlipidemia, encefalopatía hepática, o un déficit de las vitaminas liposolubles. No se pueden procesar o no se pueden absorber y pasar a una parte del hígado donde se van a procesar y distribuir en el organismo. ¿Bien? En la cirugía de vesícula biliar, en la vesícula vamos a hablar de gastroparesia, mala absorción de grasa, déficit de vitaminas liposolubles, igual de la vitamina B12, calcio, hierro, zinc y alteraciones hidroelectrolíticas. En todo el aspecto gastrointestinal vamos a hablar de intolerancia. Y si no se tolera, el cuerpo lo va a eliminar de alguna manera o simplemente lo va a retener porque no puede procesarlo, no puede pasar a la sangre de una forma como la que nosotros podemos hacer. Aquí hay otro cuadro, vamos a hablar del riesgo nutricional en cirugía oncológica. Va a depender del factor de riesgo que tengamos. Hoy hablamos de una localización del tumor, dependiendo de eso, del grado de agresión, del ayuno postoperatorio, las complicaciones agudas que pueda tener y las complicaciones crónicas. Cuando tenemos una de estos factores, cuando tenemos alguno de estos riesgos, se puede tener un riesgo nutricional dependiendo del lugar y dependiendo del proceso en la historia del cáncer. Pero también hablamos de un tratamiento radioterapéutico y quimioterápico. Cualesquiera de ellas pueden surgir diferentes factores de riesgo a la desnutrición. Todos ellos van a llevar indirectamente a una desnutrición, ya sea por la resección, por la operación o por las complicaciones de la función del órgano o de la estructura. Vamos a decir, por ejemplo, la dosis. Mientras más dosis es directamente proporcional a la cantidad de síntomas que puede llevar. Y esos síntomas mencionados anteriormente nos van a llevar a que simplemente la ingesta no se cumpla. En este caso, que hablamos de la quimioterapia, ¿no? Tales factores de riesgo nos van a llevar a un riesgo alto de esa desnutrición por estos agentes que vemos aquí, por estos aspectos clave como la edad, si el sexo, tiene que ver el agente con el que se está haciendo la quimioterapia y también el tipo de tumor que se presenta. Si se presenta una incapacidad para
mantener el alimento en la boca. También vamos a decir si es por el propio tratamiento o por el efecto secundario que hace el fármaco en los receptores del gusto, por ejemplo. Y la desnutrición energética que hablábamos al inicio, esto hablábamos primero de lo que puede causar y ahora lo que ya nos conlleva esa desnutrición. Esa desnutrición les mencionaba que hablábamos de lo que el cuerpo necesita. Voy a hacer una pausa aquí para primero hablar de la normalidad. El paciente sano, aparentemente sano, como ustedes y yo, espero que todos estemos aparentemente sanos, tenemos un metabolismo, ¿bien? Entonces, tenemos un metabolismo el cual una parte se encarga de hacer lo pequeño, juntarlo, ¿no? Podríamos hablar de anabolismo, y en el caso contrario, la otra parte del metabolismo es el catabolismo, que lo que hace es romper para que se hagan más sustratos y se utilicen. Tenemos esas dos partes del metabolismo. Y para que ello suceda en todas las reacciones químicas del cuerpo y nuestro cuerpo pueda tener las funciones de que late el corazón, de que haya una digestión, de que articulemos palabras, tengamos un pensamiento, todas esas reacciones químicas para que lo físico que vemos se materialice, necesita energía. Esa energía se produce con los alimentos que consumimos o con las reservas que tenemos. Puede haber varias rutas para que el cuerpo produzca energía. Una famosa ruta es el ciclo de Krebs. Después de que consumimos alimentos ricos en hidratos de carbono, se hidroliza, por ejemplo, una manzana que tiene fructosa, pasa al organismo, se hidroliza hasta que sea fructosa pura, y esa fructosa pasa por otra ruta para que se convierta en glucosa. Una vez convertida en glucosa, va a pasar a esa ruta metabólica que se produce en la mitocondria, que se produce allí en la célula. Bien, eso en cada célula se está llevando este proceso. Una vez que inicia el proceso de hidrólisis y pasa a la sangre, y en la sangre pasa a las células, con ayuda de una bomba que es el corazón, vamos a decir que en cada célula en estos momentos está sucediendo, porque necesitamos energía para vivir. Y a eso se le llama gasto energético basal. En algunas ocasiones lo he mencionado para pláticas anteriores. Ahora solo es un recordatorio. Pero si tienen una pregunta respecto a ese metabolismo, me lo dicen. En caso de que la glucosa sea suficiente, pues se va a producir la energía suficiente para lo que necesitemos, desde dormir, que también necesitamos calorías para dormir, hasta para ir al CrossFit o a la Zumba o hacer alguna actividad. Necesitamos energía para prácticamente todo. Y también necesitamos utilizar sustratos o elementos que no son necesariamente glucosa, en caso de que no exista la suficiente. Por ello, se habla de la desnutrición energética. Cuando el organismo no tiene el suficiente aporte calórico, principalmente hidratos de carbono y grasas, se tiene que utilizar eh, otra ruta metabólica, una alternativa, para que para que no se pierdan más estructuras. Por ejemplo, vamos a hablar de que cuando una persona común y corriente quiere bajar de peso, empieza a hacer diferentes tipos de dietas. Vamos a hablar de la nutrición paciente de bariatría. Ella o él querrá consumir menos alimentos de lo que necesita. Y claro, ese déficit pequeño de calorías al día va a hacer que pierda 1 o 2 kilogramos al día, a la semana, perdón. Pero si le agregamos a ese pequeño déficit calórico ejercicio, la demanda de energía aumenta. Y si él no llega a las calorías que requiere, tendrá que usar sus reservas para hidrolizar la grasa que ya tiene acumulada, que es el siguiente nivel. Ya no es la ingesta la que está dando las calorías necesarias. Ya vamos a hacer el uso de glucógeno, que ya tiene en el hígado y en algunas partes del músculo. Cuando ya se acabó esa reserva, viene la reserva de la grasa que tenemos en abajo de la piel, un tejido adiposo.
Y cuando ya no tenemos lo suficiente, se empieza a combinar con la degradación de nuestros propios músculos o otros tejidos proteicos. Y ahí es donde ya se está hablando de una desnutrición energético-proteica. Y ya no es suficiente la demanda de energía, que se tendrá que utilizar la proteína ingerida o hasta la proteína ya hecha tejido, como el músculo del bíceps, por así decirlo. Ya estamos utilizando otras partes del cuerpo para producir energía. Lo interesante con las neoplasias es que aumenta el gasto energético total de por sí, con o sin tratamiento. El proceso patológico aumenta las necesidades energéticas, porque el tumor va alimentándose prácticamente de alguna forma. Es como tener un bebé, el cual no es funcional. Y ese tumor o esas células que no son parte de nuestra genética va a aumentar esas necesidades. El cuerpo se va a seguir pues, consumiendo. Y esas causas pueden ser desde el mismo proceso que les estoy contando hasta por las otras alteraciones que ya hemos visto. Desde una mucositis, desde una geusia, que no haya sensación del sabor, que haya dolor, que haya vómito o cualquier otra situación. Esto desde el punto de vista fisiológico, pero también puede ser psicosomático. Podemos hablar de una depresión, podemos hablar de otras causas socioeconómicas, hasta espirituales, cuando el paciente ya no tiene ningún sentido de la vida y menciona, pues tal vez sí tengo hambre, pero yo no le veo sentido al comer. Entonces, hay más allá de solo el gasto energético total, ¿no? Que si se alcanzan o no las calorías, a veces no es lo más importante. Y en la clínica principalmente se ve por el peso del paciente. Hay muchas maneras de poder distinguir entre cuánto de grasa y cuánto músculo pueda tener el paciente. No siempre se realiza esa medición, pero si tienen la oportunidad de realizarlo, pueden distinguir la cantidad de grasa de la cantidad de músculo, de la cantidad de agua y la cantidad de hueso que pueda tener el paciente, para ver qué tanto se está perdiendo y que no sea tan rápido, porque por sí solo lo va a hacer, pero evitamos a que sea tan drástico. Las complicaciones pueden deberse desde una deshidratación hasta un déficit vitamínico crónico, el cual puede causar alteraciones ya neurológicas o hasta de comportamiento y puede llevar a que el tratamiento farmacológico no tenga tan buen resultado como lo esperábamos. Normalmente se espera que el tratamiento farmacológico tenga éxito, pero eso se logra con un organismo lo más nutrido posible. Pero si estamos teniendo baja ingesta porque la boca tiene un gran estoma, porque hay obstrucción, tendremos que utilizar otras medidas, desde la nutrición enteral, puede ser una nutrición enteral mixta combinada con alimentos sólidos, podemos hablar de una alimentación enteral artesanal y también pudiéramos utilizar alguna estoma, pero esto ya con un enfoque quirúrgico donde se utilizan una sonda de nutrición especializada o como también le llamamos una polimérica para ingreso del alimento licuado, colado en una sonda y que ingrese en alguna parte del tubo digestivo o en el gastrointestinal. Aumento del riesgo de estas complicaciones se pueden ver ya como a largo plazo. Una comodidad de desnutrición severa por varias o una cirugía, por el mismo tratamiento o por otras enfermedades que pueda llegar a presentar. Como imagínense a un paciente con hipertensión arterial más el padecimiento base o con diabetes mellitus y cáncer o VIH y cáncer o a veces lupus eritematoso y cáncer. Eso aumenta más las demandas. Cuando se hace el conteo de calorías, llega a ser hasta absurdo la cantidad de alimentos que debería de comer para alcanzar esa demanda energética que tiene el paciente. Por lo tanto, proteica. Hablaríamos al inicio de una desnutrición mixta. La síntesis de proteínas viscerales se mantiene inalterada por la sustitución de la glucosa como sustrato por ácidos grasos y cuerpos cetónicos del metabolismo lipídico. Esto es muy importante. A esto le vamos a llamar
que todavía no se utilizan proteínas o aminoácidos para causar calorías. Siempre queremos calorías, de alguna manera, queremos generarlas con la ingesta o el ingreso o administración de nutrientes, sea por alimento o por algún tipo de artefacto como una sonda o por un sistema de nutrición enteral o parenteral. Pero antes de llegar a eso, vamos a gastarnos algunas balas, porque llega a ser muy invasivo y el paciente lo que menos quiere es verse enfermo, verse deteriorado. Entonces, si podemos hacer diferentes cambios en la estructura del alimento, en la temperatura, en el aroma, en la forma, hasta en el sabor, igual y no pasaremos a una desnutrición como tal, a una caquexia cancerosa o un síndrome de caquexia anorexia. Pero antes de llegar a eso, vamos a explicar esta parte. Bien, Re- rectifico la parte anterior. Hablamos de un metabolismo. Ese metabolismo se ve necesitado de calorías, pero esas calorías no las comemos como tal, no comemos calorías. Consumimos nutrientes que cuando pasan esas rutas metabólicas generan ATP y ATP es igual a calorías, para hacerlo muy simple. Como estamos hablando de que sí se consume un poco de alimento, todavía está el cuerpo utilizando las reservas de glucosa o en este caso, de ácidos grasos y cuerpos cetónicos, no se tendrá que utilizar todavía las proteínas viscerales, las proteínas del cuerpo, el tejido proteico del cuerpo. Vamos a hablar del músculo, por ejemplo, o de un músculo liso de otras partes del organismo. Pero, ¿qué son los ácidos grasos y cuáles son los cuerpos cetónicos? Bueno, los ácidos grasos son moléculas derivadas de la hidrólisis de grasa. Por ejemplo, el aceite de oliva, cuando se hidroliza, cuando se hace pequeño para que se absorba, tiene que convertirse a ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos como tal se forman cuando se utilizan otros sustratos para generar glucosa. De alguna manera, se utilizan los ácidos grasos para generar energía y el resultado es el cuerpo cetónico del metabolismo lipídico, porque esto hablaríamos de una otra ruta que se llamaría lipólisis o lipogénesis o ruta de cuerpos cetónicos. Pero para no hacer tan grande la explicación, se resume en que si el cuerpo no tiene los alimentos necesarios, utilizará grasa que normalmente viene en el cuerpo y esa grasa la va a utilizar para convertirla en energía. Empezamos a perder peso, de ahí se puede ver. Y acá tenemos en patogenia las situaciones de estrés hipercatabólico que puede ser por el déficit del aporte calórico proteico. La etiología pues, lo causa desde una cirugía grave, puede verse a una infección, una sepsis, una fiebre mantenida, el cual aumenta todavía las necesidades de calorías, o por una pérdida importante, ¿no? Y se puede ver que esta disnutrición mixta, que es la calórica proteica, se ve a simple vista, donde se puede ver la emaciación, ¿no? Donde ya la piel empieza a verse más flácida, empieza a notarse que está perdiendo peso, empiezan a perderse proteínas musculares y viscerales, puede haber úlceras por presión, hiperglucemia de estrés, edemas, ascitis y derrame pleural por esa necesidad del cuerpo de mantener otros sustratos para la energía. Las complicaciones pueden ser desde las quirúrgicas, infecciosas y mayor mortalidad. Mientras más desnutrición, tiene más riesgo a fallecer. Y a veces ni siquiera es por el mismo problema oncológico. El aumento de riesgos y complicaciones se pueden dar por la desnutrición de grado moderado a severo. Mientras más desnutrido, más complicaciones y por lo tanto más síntomas. Cuando ya hablamos de una caquexia cancerosa, se habla de un complejo del síndrome paraneoplásico, que se caracteriza por esa pérdida de peso progresiva e involuntaria.
ya se ve que no hay hambre, ya empieza a ver más allá del letargo, el paciente no tiene ni ganas de levantarse, alteraciones metabólicas que impiden la utilización eficaz de los nutrientes y la devastación tisular. Para este entonces ya se estará utilizando tejido del mismo paciente para cubrir las demandas del proceso oncológico y es resistente al tratamiento nutricional mientras la enfermedad siga en actividad. Esta cachexia cancerosa llega a ser hasta en términos nutricionales irreversible en tales casos. Puede mantenerse, pero ya no se puede revertir. Y para estos casos se recomienda ya una nutrición mixta. Podríamos hablar de nutrición enteral y parenteral juntas. En la clínica lo vemos un poco más marcado que el anterior, el adelgazamiento severo con pérdida importante de grasa, masa muscular y proteínas viscerales, astenia, atrofia muscular secundaria con encamamiento, anorexia y sensación de saciedad precoz intensas, náuseas, diseusia, estreñimiento, afectación del estado general, como puede haber palidez, depauperación, piel grisácea, rugosa y sin elasticidad. Todos los síntomas como tal van a depender de esa disminución proteica. Ya no es nada más que el paciente no tiene ganas. Todo el sistema hormonal, tegumentario, músculo esquelético, hasta neurológico, que depende de las proteínas, porque son responsables de las hormonas, de los neurotransmisores, de las fibras musculares, se empieza a notar muy significativamente. El objetivo es calmar los síntomas mediante esa lucha, esa carrera con el metabolismo, que prácticamente ya se está yendo a un hipercatabolismo, que ya empieza a haber más destrucción, ya empieza a haber más rompimiento que conjunción de esos micro y macronutrientes. Deberíamos tener ambas, pero llega un momento donde el cuerpo degrada más de lo que puede juntar, de lo que puede producir, desde eh, una fibra muscular hasta una recuperación por una herida, ¿no? Después de pasar a cirugía costará más una cicatrización, porque el proceso depende de las proteínas y depende de otros factores que son proteínas. Entonces, ya este aumento va para un cáncer más avanzado o que no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de ello con números? Una de ellas es tan simple, el IMC. Muy fácil, ¿no? El IMC es de las más básicas, hasta cierto punto útil, no para saber como tal cuánto de masa muscular o cuánto de masa grasa hay, pero sí para tener una idea de que ya se está empezando a plantear una desnutrición mixta, donde ya podríamos hablar, ¿no? Es que va en su tratamiento, va a la mitad, pero sí ha perdido peso, pero ¿cuánto? ¿No? Lo ideal es haber registrado el peso antes al inicio, eso es muy obvio, pero ahora ¿cuánto peso se necesita tener? Para poder tener abstractamente el concepto del IMC, vamos a imaginarnos que nos aplanan en el suelo, nos aplanan como en una tabla de nuestra masa, se queda en una tabla. Y ese aplanamiento que nos hace ver como un tapete, lo vamos a dividir en metros al cuadrado. Nosotros en metros al cuadrado. Y los metros al cuadrado lo que van a hacer es tener el conteo de que cada metro al cuadrado no debería de pesar más de 24.9. Cada metro cuadrado de nosotros no debería de pesar tanto, porque, pues, claro, se está yendo en contra de la estructura corporal que tenemos, principalmente metabólica y ósea tendinosa. Cuando el paciente, no se está hablando de un sobrepeso ni obesidad, pero principalmente vamos al menos del 18.5, estábamos hablando de que ahora sucede que por cada metro cuadrado el paciente no llega a estar pesando eso y principalmente será por pérdida de masa grasa al inicio y después por masa muscular.
Después vamos a verlo de a qué tipo. El índice de pérdida de peso tiempo ya nos puede llegar a una idea más amplia. Va a depender del tiempo en que ha perdido el peso con la cantidad de peso en relación el peso normal, al peso habitual. Entonces, si esa pérdida de peso en una semana va igual o más del 2% o igual o mayor del 10%, sí hablaríamos de una pérdida importante de peso. Lo podemos ver desde un paciente aparentemente sano, donde no recomendamos una pérdida de peso tan brusca, debido a que esa pérdida de peso nos va a llevar a una desnutrición aguda, el cual en algún proceso de esa pérdida de peso perdió masa muscular. Es allí donde no se aconseja el bajar de peso de forma rápida por la flacidez que pueda tener la piel o por la pérdida de masa muscular que pueda tener el cuerpo. Cuando se habla de neoplasia y esa pérdida de masa muscular se ve muy afectada, es porque en poco tiempo no se le ha dado la demanda de energía que tiene, no se ha cumplido lo que necesita el paciente. Hay otra forma en que nos podemos dar cuenta, que es esta valoración global subjetiva, que es un screening, un cribado, para poder darnos y seleccionar a los pacientes vulnerables para ese tipo de alimentación que podamos llegar a sugerir o a implementar para evitar complicaciones, evitar llegar a una caquexia y evitar que el paciente se sienta más enfermo de lo que ya el diagnóstico le da a entender. La alimentación va a depender si es que esta valoración, por eso se le llama global subjetiva, porque va a depender mucho de la interpretación del entrevistador. Claro que hay unos grados más específicos, como el peso, que se puede notar con los números, pero la entrevista, el arte de la entrevista es que la pregunta me pueda ayudar a entender y la retroalimentación la pueda llegar a, de alguna manera, eh, vamos a hablar de interpretar. La interpretación tiene que ser lo mejor para resumirla en esas tres opciones. Como más, como igual o como menos. Pero ¿qué es comer más? Comer más en relación a qué? Se relaciona a mi día normal, antes del tratamiento, podríamos decir. Como igual, con o sin tratamiento, o como menos. Y esas preguntas como, ¿cómo menos por qué? ¿No? Después de que me iniciaron la farmacología, ¿cómo menos? Entonces, a mí me está importando mucho esa respuesta, en especial esa respuesta. Y dependiendo de qué tipo de alimentos está teniendo, no es lo mismo una dieta normal que una de solo módulos de nutrición, preparados nutricionales. Claro que en una dieta normal se obtienen muchas más variedades de nutrientes que en módulos de suplementación, en especial cuando en la práctica no se toman en cuenta todos los nutrientes. Por ejemplo, existen 5 grupos de nutrientes: los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, que las tres producen calorías, energía. Y luego están los otros dos grupos que se hablará de vitaminas y minerales. Las vitaminas son la... So sorry. Ok, las vitaminas son encargadas de... Las vitaminas y los minerales son encargadas de producir estas reacciones, que las otras, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas llevan a cabo, que es producir energía. Pero sin vitaminas y minerales no se llega a producir. Cuando en esa alimentación, vamos a llamarla polimérica, alimentación licuada y colada que pasa por una sonda, no se contempla la variedad de alimentos necesarios para proveerle algún omega 3, el calcio, no se toma en cuenta tal vez alimentos ricos en zinc, o no se les pone alguna tableta allí que pueda completar sus requerimientos, pues vamos a tener deficiencias en algún mineral, en alguna vitamina o en algún suplemento vía oral que no tenga tal vez la suficiente cantidad de proteína o la suficiente cantidad de hidrato de carbono. Para eso se hacen los conteos de aproximadamente cuánto.
Después viene, por ejemplo, si hay dificultades para la alimentación y en esa actividad cotidiana, ¿qué tan difícil ha sido mantenerlo? Eh, Como las actividades de caminata, de ir por sus cosas, de eh, hasta bañarse a sí mismo. De ahí podemos darnos cuenta de más. Y en especial si hay algún síntoma específico que nos pueda dar pauta más específico en el abordaje, si ya está en el hospital ingresado o va a ingresar. A la otra parte la contesta el médico como tal después de una exploración o una entrevista o revisión del análisis bioquímico, que vemos ahí albúmina. La prealbúmina, la albúmina o hasta la hemoglobina nos puede dar algún paso o un índice o un indicador, mejor dicho, de desnutrición. De esas tres, yo recomendaría más guiarnos de la albúmina, va ahí en la sangre, estando en cuenta de que va a necesitarse para la generación de tejido, por eso supone. Bien, y aquí tenemos una valoración final, por ejemplo, viene en el A, en el B y en el C, teniendo en cuenta ese estadio de gravedad. Por ejemplo, el dato clínico, por ejemplo, la pérdida de peso. Vamos a hablar de un grado C donde ya es mayor al 10%. ¿En relación a qué? Al peso habitual. ¿En relación a qué? Al tiempo en que él bajó de peso. La alimentación, si la está llevando normal aún con ese tratamiento, o si hay un deterioro donde no puede ingerir, no puede expulsarlo, no puede eh, hasta defecarlo o hasta llegamos a retenerlo. Los impedimentos para la ingesta, si existen o no, si ha deteriorado las actividades de la vida cotidiana. La edad también es un indicador muy importante. Mientras más mayor sea el paciente, mayor probabilidad tendrá de esa desnutrición intrahospitalaria o ese síndrome de cachexia-anorexia. Úlceras por presión, fiebre, tratamiento neoplásico como tal, son datos clínicos que nos podrán llevar a una, una hipótesis mínima, una hipótesis de que estará en riesgo o ya lo está en esa pérdida de masa muscular, que es la que más me va a importar. Si ya notamos en el expediente que la albúmina se ha disminuido y mientras más sea la disminución, por lo tanto será mayor la desnutrición, es un indicador muy importante más allá de la prealbúmina. En ambas se toman en cuenta, pero la albúmina es más indicativa. En esta me voy a detener para ir pasando a las experiencias de cada persona que eh, nos está escuchando, porque importa también que hablen un poco para resolver sus dudas, que no se quede nada más en la proyección de la información. Lo ideal será mantener toda la teoría en la práctica, porque una cosa es lo que mencione la bibliografía y ya en la práctica nos damos cuenta que surgen más directrices o más necesidades para tomar decisiones. Les mencionaba hace rato que la palabra clave es la tolerancia. La tolerancia en relación con los alimentos que no aumenten o no proliferen el cáncer. Se llaman alimentos anticancerígenos tal vez, pero en pocas palabras se incluye en una alimentación antiinflamatoria. Para hablar de una alimentación antiinflamatoria, se reduce en sin azúcar, alimentos que no tienen azúcar añadido, alimentos que no aumenten la glucemia tan rápido, que sea una alimentación como si fuese una persona diabética. También que no sea tan procesada, hablando de un empaque, que sea lo más cercana a la naturaleza, que no lleve una cadena muy larga de conservación, de procesamiento, que no tenga lácteo como tal. Los lácteos están contraindicados en la mayoría de los casos. Y principalmente si va a consumir alimentos de origen animal, que estos vengan de una buena fuente, que no aumenten esa intolerancia o que aumenten la inflamación. No inflamación nada más del estómago o del abdomen o del vientre, como algunos pacientes mencionan, sino una inflamación celular
que no se estrese más el metabolismo por sustancias antinutritivas. Es muy importante ese seguimiento y comunicación afectiva que se puede llevar a cabo en los pacientes. Pero, ¿qué tan difícil puede llegar a ser esa comunicación efectiva? Porque en la mayoría de los estudios para nutrición paliativa, uno de los mayores problemas es la comunicación inafectiva o una comunicación deficiente o una falta de comunicación entre el cuidador y el equipo de enfermería o el médico con el equipo de enfermería o el nutricionista o nutriólogo, nutrióloga con enfermería o el equipo de nutrición y dietética con los del servicio de alimentos como tal, los que están en dietología, los que están elaborando los alimentos. Entonces es un proceso educativo principalmente. Hay más allá de cortar la fruta de tal manera o de seleccionar los alimentos, sino poner en la práctica la teoría que pues ya está muy estudiada, la teoría. Hablábamos al inicio de cambios en la estructura del alimento, cambios en la temperatura, en el volumen, hasta en el color y en el aroma. Nos vamos yendo en la tolerancia, nos vamos guiando de la tolerancia. Si lo toleró o no lo toleró, tal vez ir mezclando formas, ir mezclando texturas y también apegándonos a lo que en el hospital exista, porque normalmente a veces no existe un servicio de alimentos. A veces en el hospital o en la clínica de atención no existe un servicio de alimentos y la atención va a ser más especializada porque hablaremos con el familiar de que no puede traer alimentos que aumenten el cuadro y eso hace una necesidad de hablar con ellos y acercarnos al entendimiento que puedan tener. El seguimiento se irá viendo con la antropometría, la clínica, el estudio nutricional que pueda tener. En este caso, qué está comiendo y cuánto está comiendo. Y lo más interesante, que no siempre sucede, pero podemos llevar el seguimiento, es la parte bioquímica para entender si lo que está consumiendo se está absorbiendo y si está pasando a la sangre y si esa sangre está haciendo una función como tal de nutrir. Bien, entonces vamos a ver cuántos somos hoy. Voy a dejar de compartir. Ahorita vamos a seguir con esta parte. Bien, a ver, permítame, como dejo de compartir. La parte de arriba aparece de dejar de compartir pantalla. Stop. Ajá, ok, muy bien. Vale, muchas gracias. Bien, entonces, aunque no prendan la cámara, me gustaría escucharlos un poco respecto a sus vivencias o a su experiencia con pacientes con con alguna alteración gastrointestinal derivado de su proceso oncológico. No sé si alguno de ustedes ha pasado por esa práctica. Bien, alguno de ustedes no ha tenido esa experiencia o en el caso de que lo tengan en algún momento, imagínense que estamos en consulta, ¿no? Una consulta donde vienen a preguntar ese asesoramiento para un familiar. ¿Y qué le preguntarían, ¿no? Eh, ¿Cuándo dejar de comer? ¿Cuándo comer? ¿Qué comer? ¿Cómo cocinarlo? ¿Dónde comprarlo? ¿Qué pasa si en el hospital no hay eso? ¿Qué pasa si el paciente vive en una condición precaria? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Ustedes qué harían en esos casos? ¿A qué se guiarían? ¿Cómo se guiarían para tomar esas decisiones? Bien, alguien que le gustaría contestar.
estas preguntas retóricas o me mencione quién de ustedes ha tenido, o para que yo me dé una idea, así como en el cribaje, levanten la mano con su reacción, quién ha tenido la oportunidad de ver a algún paciente, darle seguimiento en el hospital o en su expertise. Levanten la mano los que han llevado o han acompañado o han atendido o visto, aunque sea en el hospital, a un paciente con alguna neoplasia. ¿Ok? Bien. Ok, aquí me preguntan algo. Ok, muy bien. Vale, en un momento respondemos. ¿Quién más tiene? Voy a ir viendo. Ok, interesante. Bien, si no me equivoco, solo una persona ha tenido esa oportunidad o ha coincidido con algún paciente de este tipo. Patricia me pregunta, buenas noches, dice, una pregunta. ¿Los pacientes oncológicos pediátricos, cuál es la nutrición indicada con neutropenia? Bien, la nutrición indicada va a ser principalmente dependiendo del paciente, pero para ello tendríamos que ver un requerimiento calórico. Ese requerimiento lo podemos consultar con una fórmula de gasto energético basal, que es lo que el paciente necesita para vivir. De ese gasto, ok, vale, a uno le ha tocado a los demás. Pues bueno, para eso estamos aquí, para verlo en términos muy generales, pero basados en esa experiencia que puede uno enfrentarse en el abordaje. Una vez que, vamos a suponer que ya se hizo un cálculo, ¿no? Con esa fórmula. La OMS tiene sus fórmulas para calcular cuánta energía necesita un niño. Luego a eso le vamos a agregar otro tipo de, de gasto, que sería un gasto por propio padecimiento. A veces le sumamos 500 calorías, 1000 calorías para tener. Pero hay muchas formas de tener en cuenta, por ejemplo, un paciente crítico o un paciente que deambula o un paciente que no. Y hay fórmulas más rápidas como multiplicar 25, 30, 40 kilocalorías por el peso que él tiene o el peso que queremos que tuviese. Y una vez que ya tenemos esas calorías, las vamos a convertir a nutrientes, ¿no? Las vamos a dividir. ¿Cuántas calorías quiero de hidratos de carbono? ¿Cuántos de lípidos? ¿Cuántos de proteína? Teniendo en cuenta que la proteína va a ser suficiente para para el peso que tiene el niño. Eso ya se ve en otras tablas. Pero al final de cuentas, el tratamiento redunda en que si aseguramos las calorías viniendo de las proteínas, la neutropenia se controla. Hasta siendo muy optimistas, se modera o hasta se corrige. Pero esa neutropenia va a depender de de nutrición proteica. Como no hay proteína suficiente, el cuerpo empieza a bajar ciertos sustratos, ya empieza a haber menos reservas para trabajar y disminuyen varias moléculas. Y una de ellas se presenta como neutropenia. En el caso de la, de la ingesta, si se corrige la ingesta basada en ese cálculo, un cálculo que también es muy subjetivo. Ningún cálculo es exacto. En general, siempre son estimaciones. Cuando dice en la nota de enfermería, dieta blanda de 1500 calorías, dieta blanda de 1800 calorías, dense la idea de que no es exacto, porque el metabolismo todos los días es cambiante. Hay días que necesitaríamos, voy a decir un número, 1700 y otro día 1800. El hacer el cálculo es para tener una idea de cuánta comida vamos a hacer, porque después que hacemos el cálculo de nutrientes, vamos a convertirlos a gramos de nutrientes. Y esos gramos de nutrientes nos lo dan los alimentos.
para saber cuánta manzana, cuánta tortilla, cuánta papaya, cuánto de cada grupo. Y luego seleccionamos según el gusto y lo que hay en la despensa o en el servicio de alimentos. El cuerpo, con el simple hecho de ingresarlo, tiene la habilidad de nutrirse, de administrarlo. Le va a dar al cuerpo lo que principalmente requiere. Si es grasa, lo que le ingresamos, ya sea por vía oral, por intravenosa, por una sonda, el cuerpo lo va a administrar esa grasa para donde se necesite en urgencia, por ejemplo, para el cerebro. Pero si estamos agregando electrolitos, que normalmente es mucho más fácil ingresarlos, el cuerpo lo va a administrar para el corazón, para las funciones renales o para el cerebro. Siempre va a haber una administración. Tómenlo como tal. Lo último que va a usar el cuerpo es para la piel, para el cabello, para las uñas. Es ahí donde nos damos cuenta en la vista, en la clínica, que el cuerpo empieza a quedarse corto en calorías y por lo tanto en proteína, que empieza a utilizar sus reservas o que no le alcanza para mantener lo que ya está formado. Muchos de los pacientes hasta se les empiezan a aflojar los dientes, empiezan a verse la piel poco elástica, vamos a hablar de una palabra, el aging, el envejecimiento. Empieza a haber un proceso acelerado de catabolismo. En lugar de que se mantenga lo que ya tiene formado, se empieza a destruir, a hacerse una hidrólisis de esos tejidos. Toda deficiencia se va a corregir aumentando las dosis, pero mejorando esa capacidad de absorción o esa capacidad de que ingrese. Por eso es que la alimentación parenteral y la enteral están indicadas para estos padecimientos ya muy avanzados. Para ello se requiere un cálculo también un poco más especial porque la alimentación parenteral va a ir directo a la sangre. Entonces se evitan ciertas complicaciones como un síndrome de retroalimentación, un síndrome de realimentación, perdón, donde los electrolitos tienen que estar bien calculados para que no aumenten ni bajen, porque puede causar complicaciones, principalmente cardíacas. Entonces, el paciente va a estar teniendo diversas opciones. Va a depender de la capacidad que tenga para recibir vía oral, la capacidad de deglutir, la capacidad de procesar en esa digestión y la capacidad que tenga también de excretarlo. Una vez que me está teniendo esa función, yo puedo decir, bueno, pues que aumentamos cantidad de alimento. Aumentamos cantidad de alimento basados en qué? En los síntomas que me puedan dar los fármacos. Si tengo problemas para la deglución, si tengo problemas con náuseas, si tengo problemas con anorexia, voy modificando las características de los alimentos, teniendo en cuenta que sí lo ingiere. Pero si hay problemas en alguna de las partes que les dije, desde la ingesta hasta la absorción, o la excreción, tendremos que ir combinando, haciendo mixto. Tal vez sí vía oral, pero también dar algún soporte enteral ya hidrolizado o hacer una ostomía o en su defecto combinarlo las tres. Hay pacientes que combinan las tres, vía oral, tienen la ostomía y aparte les prescriben una nutrición enteral. Dice, se llama la enfermera Sandra Castillo. Si las células cancerígenas se nutren de azúcar, ¿sí es opción darle hidratos de carbono? Sí, sí es opción. Claro, tanto el cuerpo como esas células cancerígenas van a aumentarse. El objetivo va a ser que no sean de un alto índice glicémico. Se cuida mucho el índice glicémico de los hidratos de carbono y se cuida el origen de esos hidratos de carbono. No va a ser lo mismo, hablando de nutrigenémica y nutrigenómica, el hidrato de carbono proveniente de una galleta, el hidrato de carbono proveniente del maíz, de la tortilla, va a aumentar más rápido la glucosa sanguínea, la glucosa sérica, con una galleta que con una tortilla. Ahora, también depende de la cantidad. Vamos a hablar de bolos, ¿no? ¿Qué tanto va a ser la cantidad de hidratos de carbono por sentada? Normalmente en estos pacientes y en la mayoría que
que tenemos diabetes, que tienen los pacientes problemas con una resistencia a la insulina, hipotiroidismo, obesidad y en este caso cáncer, se evita aumentar el índice glucémico de la alimentación. Hay alimentos que tienen índices glucémicos más altos y hay otros más bajos. Vamos a imaginarlos por el sabor, pero no siempre guíense por el sabor. Hay hasta tablas, existen tablas de índice glucémico donde todos los alimentos se comparan con la cantidad de pan y de azúcar blanco. Todos se comparan. Mientras más se parezcan a la absorción del azúcar blanco o del pan blanco, mayor será su índice glicémico. Hasta abajo podríamos encontrar la grasa del aceite de cualquiera, como el aceite de oliva, al aguacate o algún otro alimento como que venga de las proteínas, como el pollo, el huevo, el queso, algunas frutas como la manzana, el durazno. Son frutas que se recomiendan en lugar de galletas, de pastas, de harinas refinadas, catsup o hasta mayonesa, que pueden tener azúcar añadido. Se utilizan alimentos que no aumenten el índice glucémico por ser ellos, ya los mencionamos, o que las cantidades no sean tan grandes en comparación con los alimentos que no suben tanto la glucosa, como los aceites. Es allí donde recae la recomendación de no freír nada, porque aumenta la inflamación gastrointestinal y celular. No se fríe nada, ni se capea, ni se utiliza un término como baldado o como sancoche. Se utiliza asado, horneado o cualquier otro término que no lleve grasa frita. En especial porque si vamos a disminuir la cantidad de hidratos de carbono en general, los vamos a aumentar de grasas, de proteína. Vamos a darle al cuerpo lo que está pues, prácticamente utilizando para dar energía. En este caso, que ya entró en cetosis, ya entró en otras cadenas de utilización de nutrientes, pues vamos a ingresar más grasas, más proteínas y menos hidratos de carbono. En porcentaje, ¿cómo sería? Vamos a decir las normales, 60-55 de las calorías totales de hidratos de carbono. De 25 a 30 los lípidos y de 10 a 15 de proteínas. Pero esto es en población general, en población normal, hasta se está empezando a quedar obsoleto. Pero en pacientes como este tipo, se aumentan las proteínas hasta un 50%, hasta un 35 o 50% de la ingesta. Claro que no va a ser de carne de res, no va a ser de salchicha, va a venir de procedente hasta de suplementos donde ya viene la proteína hidrolizada, fácil de absorber para que vaya directo a la sangre. En mucha comparación con la carne de res o o con el queso, que se evitan por producir más inflamación. También se habla de alimentación alcalina. Esa alimentación alcalina va dependiendo de un pH que como tal no se relaciona con un efecto curativo, sino preventivo. Se relaciona también con la cantidad del pH que puede tener los alimentos en relación con la sangre. Mientras más parecido sea la cantidad del pH de un alimento a la sangre, es más armonioso y por lo tanto no inflamará. De ahí viene la corriente nutricional de alimentación antiinflamatoria. Se resume, repito, en no azúcares refinados, incluyendo el azúcar de mesa, el azúcar de caña refinado, productos con harinas refinadas que aumenten el índice glicémico de las preparaciones, alimentos fritos, capeados, empanizados y alimentos de origen animal que puedan venir de dudosa procedencia o de mala práctica, como los pollos y carnes de mala calidad, muy procesados, o hasta los embutidos y lácteos. De allí que otros productos pudiera consumir el paciente, pues prácticamente todos los que él tolere. Lo que queremos es ingesta y lo demás se da ganancia. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos a hablar de
la nutrición enteral. Bien, ¿alguno de ustedes ha tenido, pueden levantar la mano, los que han alguna vez preparado nutrición enteral, sea artesanal o sea eh, ya comprada, como en un módulo, como ya enfrascado? Alguien que pueda levantar la mano sobre la nutrición enteral. Bien, alguien que haya hecho nutrición enteral o nutrición enteral artesanal, como tal, alguno de ustedes, para saber si ya estamos familiarizados con él. Ok, Patricia Estrada, sí. Bueno, la nutrición enteral se puede iniciar desde un inicio. No, no lo duden. Sé que en la práctica es complejo, tedioso, estar haciendo el cálculo nutricional para ver cuánto le doy de comida. Para ser más prácticos en su abordaje, desde un inicio ustedes pueden utilizar o sugerir una, un aporte, un suplemento. Cuando ustedes lo sugieran, básense en que sea rico en proteína. Rico en proteína, principalmente puede ser de suero. Ok, bien, en mi unidad se capacita al familiar para lo que lo prepare en casa. Bien, es una estrategia muy interesante porque normalmente siempre los pacientes tienen que regresar a casa o se mantienen ambulatorios. Entonces el familiar tiene que prepararlo. Se tiene que capacitar muy bien para que el suplemento licuado no cause diarrea por ser muy concentrado o por estar mal preparado, que no sea inocuo, que se utilice un agua que no sea de buena fuente, o que se utilicen productos que no están bien lavados, o que haya alguna contaminación, contaminación cruzada, por ejemplo, que utilicen el mismo recipiente con el que cortan las verduras y la fruta con otros alimentos. Pero el problema no es que lo hagan, sino el problema es que sepan que no se hace. La nutrición enteral se puede iniciar desde el inicio. A veces ni es necesario como tal que le prescribe el médico. Puede prescribirse como tal a, a intuición. El objetivo es que no cause daño, que cause tolerancia. Si lo tolera, podría ser. Existen una gran variedad de suplementos de alimentación. Uno de ellos, vamos a hablar de marcas. El Isopure es uno muy común. Más Gainer, el Simi Rico, existe Bean, puede existir también Pediasure o Ensure, puede existir otros más como, bueno, uno de los pacientes utilizaba Animal Pack, pero varían la marca, varía la cantidad de nutrientes que tenga. Si van a utilizar uno, la primera recomendación que podríamos usar es que sea rico en proteína. Puedes venir desde suero de leche hasta proteína de albúmina de huevo. Sugeriría que fuese de albúmina de huevo, basado en albúmina de huevo, o en proteínas de origen vegetal, podríamos agregar, siempre tomando en cuenta la tolerancia. Para eso no se va a licuar con otros alimentos. Se va a sugerir cantidades pequeñas para que se vaya viendo la tolerancia. Solo el suplemento y agua, en caso de que sea en polvo. Pero si es en líquido, a veces los módulos ya vienen listos para beber, como un Ensure. No siempre los suplementos son adecuados para el paciente, pero eso va a depender de su proceso. Por ejemplo, si el paciente padece diabetes o padece hipertensión, que normalmente no son ricos en sodio, pero si el paciente tiene enfermedad renal y tiene también una neoplasia, tendremos que ir viendo esas necesidades metabólicas. Como por ejemplo, en el paciente con enfermedad renal y neoplasia se cuidan mucho los electrolitos. Uno de las marcas más interesantes para el paciente como, perdón, ¿qué dice aquí? Ah, ¿soporta? ¿Soporta? No, no entiendo la pregunta. No, no entiendo la pregunta en el chat, pero espero en mi caso se capacita. Sí, ok, sí, ok. Ujú. Bien,
Ok, voy a continuar. Espero me aclaren. No entendí lo que me escribieron en el chat. Bien, continuábamos. Entonces, una de las marcas para, si se llega a presentar esa comorbilidad de enfermedad renal, es, ok, ok. Sí, bien, es una marca como tal. No la conozco, pero es un suplemento alimenticio, entonces, parecido al Ensure. Y sí se puede utilizar. También otra de los filtros es el costo. A veces es más costoso por la marca o por la cantidad de nutrientes que tiene agregados, si tiene más vitaminas o más minerales, eso se puede agregar. Esto hablando de que el paciente ya tiene problemas para ingerir, ¿no? Tiene problemas para ingerir, yo noto que ya empieza a disminuir su apetito, vamos a ingresar un suplemento como preventivo, profilaxis. Ingresamos un suplemento y cambiamos algunas características de los alimentos que consumen, ya sólidos. El sabor, el olor, cualquier otra situación, como la temperatura, por ejemplo. Y aumentamos algún suplemento. Se recomienda todo menos el sabor chocolate porque normalmente causa más intolerancia. Normalmente el chocolate es el que causa más intolerancia y se sugiere uno que no tenga sabor u olor. Pero podríamos hablar del vainilla, que es de los más recomendados por la tolerancia. Y hablando de la cantidad de otros nutrientes que pueda tener, sí sería recomendado que tenga vitaminas y minerales por el hecho de no consumir tantas frutas y verduras, por no consumir tantos alimentos con esas dosis y aumentar esa cantidad. Para el paciente renal, regresando, perdón, me fui con la idea. Hay una marca que se llama Genprot y Renat. Para esas marcas las recomiendo mucho porque son muy comunes aquí en Oaxaca sobre el soporte nutricio especializado. Se pueden diluir, es de las que más me gustan. También existe el Nepro y existen otras como el BIM, que también se puede utilizar. Entonces, lo estaré escribiendo en el chat en caso de que ustedes necesiten alguna recomendación de qué tipo de suplementación. Por ejemplo, está el Genpro. Bien, lo pueden encontrar en muchos lugares. Está el Renat. Esto es cuando el paciente no tiene una restricción moderada de proteína. O sea, sí lo debe de consumir, pero no tan abundante. Y uno que me gusta mucho también es el BIM, que no es tan común, pero lo pueden encontrar en algunas farmacias. Entonces, hay ciertos suplementos. Se va a elegir el que tenga tolerancia y que el que pueda soportar. A veces me dice el paciente, yo no consumo nada más que el suplemento. Bueno, al menos continuamos con el suplemento en lo que se llegan a tomar otras medidas de atención. También se puede suplementar no con nutrientes, sino con bacterias. Hay bacterias muy buenas, como en el caso de los acidófilos que vienen en los probióticos. Los probióticos ahorita están tomando mucha fuerza en la investigación nutricional porque ayudan a la digestión, mejoran el dolor y ayudan con procesos metabólicos. Uno de ellos es en la diabetes, en la obesidad y también en cáncer. Pueden utilizar suplementos con probióticos. Se dividen en cuántos millones hay por ración, cuántas unidades formadores de colonias tienen. Y la mayoría ayudan. Hay unos que mencionan tenerlos, como Yakult o Activia, pero no es suficiente. Tendríamos que utilizar unos que no tengan azúcar y que podríamos agregar el licuado o en el agua del paciente. Hay unos que se diluyen en polvo, hay otros que se toman en forma de gel, pero se va viendo la tolerancia. Tal vez si el paciente no puede ni deglutir, estaríamos utilizándolo en la bolsa de alimentación. Hay una marca que me gusta mucho que se llama Ventro y eso es muy asequible, no es tan costoso. Son geles eh, de probióticos. Y también hay otro que se llama Ravil en caso de ir sugiriendo algún tipo de suplementación, ¿no? Esa es otra marca, ¿bien? Pero por decir marcas, que al final de cuentas el concepto es probióticos, es lo que se busca, probióticos o simbióticos, que es el conjunto entre el probiótico y el prebiótico, probiótico y prebiótico. El probiótico es el alimento de esas bacterias, que principalmente son fibras
que a veces el paciente no las consume porque no puede ingerirlas, pero pueden ir ahí. Estas fibras ayudan a que las bacterias tengan un tipo de sustento y fermenten. Y esa fermentación crea más bacterias. Al final de cuentas, se va a reducir en esa comunicación con el paciente porque hay que tomarnos un tiempo para hablar con él. Tal vez diga, es que a mí me han traído la charola, pero yo no como eso en mi casa. O tengo mucho dolor y con el simple hecho de que haya dolor, todas las ganas de comer se van. Tal vez sí tenga ingesta, una tolerancia a la vía oral, pero el dolor le impida comer. Y mientras no se resuelva el dolor, va a ser más difícil comer. Se bloquean los estímulos del apetito. Si hay otro síntoma como reflujo, como diarrea, vómito, estreñimiento, será difícil continuar la alimentación vía oral. Podríamos ingresarla, pero de que se absorba no siempre será, porque a veces se expulsará, se excretará tal cual viene y hay que observar cuál es la consistencia o de esas emesis, ver cómo está, en qué color está, si se llegó a degradar el alimento o no, y si al excretar, al expulsar las evacuaciones se ven tal cual ingresó el alimento, a veces así sale el alimento, no se absorbe. Entonces ya hablaríamos de problemas en la absorción. Van haciendo sus diagnósticos, van haciendo sus hipótesis y van planteándoselas al médico tratante o, en este caso, al cuidador, que es el que pasa más tiempo con él. Esa comunicación efectiva hará que tengan mejores resultados. Aparentemente no es tan importante, pero es una pieza clave, es una habilidad tenerla y se va desarrollando. Una de esas habilidades como la persuasión, hay que ser persuasivos, hay que tener un grado de convencimiento, motivación para el paciente y también una visión analítica y amplia, porque no en todas las ocasiones es porque el paciente tenga dolor o tenga un síntoma. A veces ha perdido el sentido de la vida o ha perdido la esperanza o ha tenido otras alteraciones psicológicas o espirituales que le impiden comer, que no, ya no le ve sentido, pierde la, la voluntad. Y eso es tan importante como el síntoma. Hay muchos tipos de síntomas, no solamente existen síntomas digestivos, hay síntomas neurológicos, existen otros tipos de síntomas como los musculoesqueléticos y hay síntomas espirituales, hay síntomas emocionales y cognitivos que también implican el no comer o el no poder tolerarlo. Para ello se va a trabajar con el familiar, con el mismo paciente y se va a entablar esa plática, ese diálogo que pueda causar una motivación de que despierte una fuerza, una voluntad que pueda llegar a consumir el alimento. En caso, claro, ya habiendo valorado lo anterior, ya habiendo valorado la capacidad que tiene para digerir, la capacidad que tiene para poder que lo mastique o que lo mantenga en la boca, y si no tiene la fuerza para llevar el alimento a la boca, asistirlo. Esa es la parte que nos caracteriza. Asistencia. La asistencia, ese acompañamiento que hay que tener, porque hablamos de una nutrición paliativa. Y en estos casos, una que dicen que la es terminal. La terminalidad está muy diferente a lo paliativo. El paliativo inicia antes del diagnóstico, cuando empieza a haber una probable un probable diagnóstico. Y en el probable diagnóstico se empieza a trabajar con el paciente para que la alimentación continúe, aún con un diagnóstico pues reservado o un mal pronóstico. Para ir continuando con ese abordaje multidisciplinar y una visión global de la situación, tenemos que observar si el paciente tiene los recursos económicos para tener esa alimentación eh, tan personalizada. Si va a poder conseguir los probióticos, si va a poder tomar el suplemento, si tiene el recurso administrativo o en este caso el soporte de su unidad de salud para proveerle la nutrición parenteral o la nutrición enteral. Si no es así, tenemos que tomar medidas. Esas medidas son directrices
bioéticas para el bienestar. En alguno de los puntos iniciales mencionábamos el bienestar, mejorar la calidad de vida del paciente. No nada más es que coma, sino que se sienta merecedor del alimento, que se sienta íntegro y que también se sienta de alguna manera acompañado en el proceso, que no, si no quiere comer, que no coma, no se le puede contestar de esa forma o no se le puede ver de esa manera, porque él no quiere comer a veces por voluntad, simplemente su cuerpo no está respondiendo y hay que saber qué hacer. Puede ser disminuir la dosis del medicamento o evitar que el medicamento y el alimento coincidan, que en muchas ocasiones es así. Para el caso de la espiritualidad del paciente, vamos a relacionar esa espiritualidad con los últimos días en que él viva. ¿Cuándo dejarle de dar de comer? ¿Cuándo dejar de insistir? ¿Cuándo es bueno el ayuno? Y ahí viene la idea principal para ir finalizando la sesión de hoy, que la nutrición oncológica es desde el diagnóstico, el seguimiento, en este caso no se espera el fracaso nutricional, pero si así lo es, donde ya utilizamos otras medidas que no sean vía oral, hasta llegar a decir, bueno, creo que ya es suficiente. Le queda poco tiempo al paciente de vida, para eso hay otros screenings, otras formas de darse cuenta que no nos sorprendería que el paciente en un año ya no esté vivo. Para entonces se habla de un discernimiento ético. Ese discernimiento ético va a ser enfocado al paciente, no a lo que los familiares quieran, no a lo que el médico piense, sino el paciente, si está en juicio en un nivel cognitivo suficiente. Por eso es que se debe de hacer desde mucho antes, para saber que en caso necesario, cuando sea el tiempo de no alimentar, qué es lo que él quisiera. Seguir con la nutrición enteral, parenteral o vía oral en casos donde ya el cuerpo no tiene más allá de trascender. Para ello, vamos a tomar en cuenta que si la ingesta por vía oral no existe, ya tomamos la parenteral. Si el paciente empieza a tener una emaciación, una caquexia, anorexia más y más marcada, vamos observando el pronóstico. Para ello, tomamos en cuenta muchos valores, desde los signos clínicos hasta ya el peso general del paciente o el pronóstico que pueda dar oncología, teniendo en cuenta si el paciente está consciente o no. Lo ideal es que el duelo anticipado y el consentimiento informado ya se haya firmado un poco más antes, con anticipación, que ya esté anticipado cuándo dejará de alimentar. Y es ahí donde el protocolo en paliativos es: primero se disminuye los alimentos, después los líquidos y al final la analgesia, para que el paciente trascienda y tenga esa, esa sedación paliativa en caso de ser necesario, o simplemente la analgesia para que su cuerpo se pueda desprender y pueda trascender. Hablamos ya del estadio último de la enfermedad, con o sin soporte farmacológico. Entonces, nos quedan 20 minutos. No sé si haya alguna pregunta. Pienso que es suficiente para que, si es necesario, muy, muy general, porque este tema es de un semestre, prácticamente hay diplomados de este tema, pero se resume en tener mucha visión clínica y un panorama global y multidisciplinar, porque solos no lo podemos hacer, tiene que ir más allá de la valoración, sino el plan de acción integral. Me quedo abierto a sus preguntas. En caso de que no, pasaríamos a otro tema que preparé para, en caso de que no tuviesen preguntas o no tuviesen la voluntad de hacerla.
Bien, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, voy a resumir todo lo anterior. La enfermedad oncológica se puede presentar de diferentes maneras, en diferentes órganos, en diferentes estadios del ciclo vital humano, desde un bebé, un niño de 5 años con leucemia, hasta una mujer mayor con cáncer de mama. Todos tenemos riesgo de padecer cáncer en estos tiempos. Depende también del estilo de vida que llevemos y el medio ambiente donde nos comportemos. Se calcula que para el 2030, uno de cada dos personas padecerá algún tipo de neoplasia, con o sin diagnóstico. Y es muy importante aprender las medidas necesarias, no nada más nutricionales, para poder abordar pacientes de este tipo. Con el tiempo, las enfermedades crónicas degenerativas y en muchos casos paliativas serán más comunes como sociedad, en este caso como enfermeros, como nutriólogos, de a pesar de que un libro americano o una guía de práctica clínica nos diga tal y tal y tal y tal cosa se realiza, nosotros tenemos que ser muy creativos y hábiles para sugerir, para tomar decisiones y también para omitir ciertas cosas que vengan y que no se apeguen a una realidad. Entonces, el abordaje va a ser para prevenir la desnutrición. Ok, mejor indicados para esta patología. Ok, muy bien. Les mandaré esa lista eh, como tal, ya elaborada con más detenimiento al enfermero Abel y él se los hará llegar. Bien, de esa, una lista de suplementos que ustedes pueden agregar. ¿Por qué la nutrición se enfoca mucho en suplementación? Porque es mucho más fácil. Punto. No Digestión. se logra escuchar bien. Digestión. Ok, ¿me escuchan? Eh, Sí, bien. Porque los suplementos ya vienen listos para absorberse. Es más fácil absorberlos, ya no pasan tanto y normalmente no tiene, no tiene, no tiene mucha dificultad. Normalmente también no tiene sustancias que sean antinutritivas, un suplemento, entonces viene un poco más puro, por eso es mejor. No debería de depender el abordaje nutricional solo del suplemento, pero en muchos casos lo es. Y vamos a sugerir los que consideremos más inocuos, que no causen daño, que no causen inflamación o intolerancia o hasta gas puede causar algún suplemento. Siempre evitando la desnutrición a largo plazo, a corto, mediano o largo plazo. Si evitamos la desnutrición, pues el cuerpo tendrá más estructura para poder soportar un tratamiento farmacológico. Y también tomando en cuenta que el paciente sigue pensando, sigue teniendo estrés mental y físico, y eso también genera un gasto energético. Eh, ok, y me gustaría saber por qué en este tipo de pacientes es tan difícil la deglución. Muchos de los casos es difícil la deglución, primero por el tipo de patología, por el tipo de neoplasia. A veces la deglución se viene afectada por el tumor como tal, el ganglio, toda la cadena ganglionar y el tumor que pueda obstruir el esófago como tal. Hay otros medicamentos que sí ayudan en el manejo del dolor, pero pueden obstruir pueden interferir en el movimiento del esófago o el del movimiento al deglutir. Los mismos receptores que captan los medicamentos en el dolor, vamos a decir un dolor visceral en estómago, el medicamento actúa ahí porque tiene receptores, pero también hay receptores en otras partes y por eso es que se presentan los efectos secundarios. Receptores en el esófago pueden, en lugar de mantenerse normales, se constriñen, se hacen más duros y por eso es que puede resultar deglutir un calvario para el paciente, que puede ser más difícil ingresar el alimento y pasarlo por el hecho
de no tener ese movimiento normal, porque el medicamento, alguno de los medicamentos usados en la quimio o en la radio o para disminuir otro efecto colateral, se, se contrapone con el movimiento del esófago, vamos a suponer, con el movimiento de la deglución, porque hay los mismos receptores, está el esófago siendo muy perceptivo a ello y se atrofia la función. También puede ser por la misma falta de salivación, hay sequedad. Muchos de los tratamientos producen una falta de hidratación o de salivación. Y esa falta de salivación hace que no se pueda formar muy bien el bolo y dificulte el paso al estómago. Pueden ser muchas causas. Eso se corrige cambiando el volumen, cambiando la temperatura, agregando, existe hasta saliva artificial y cambiando también la densidad del alimento, que sea mucho más fácil de deglutir. También puede ser por una cirugía. Puede haber dificultad para deglutir por una cirugía, normalmente por ese tipo por la localización del tumor o de la cirugía en cuestión. Bien, ok, ok, bien. Y por último, como la última idea del resumen, una vez teniendo el plan a seguir, vamos a darle seguimiento. No nada más es darle suplemento o sugerir cambios de alimentación y no saber qué pasó. Es decir, seguimiento al paciente. Eso es muy importante. Seguimiento familiar y evitaremos cuando es tanto en privado como en gubernamental, que el paciente se disguste por una percepción de abandono, que no lo tomamos en cuenta o que no tomamos en cuenta sus necesidades cuando hay cierta comunicación e interés. Eso va a hacer que el paciente no se sienta solo, no se sienta abandonado, aunque no lo esté, pero llegan a tener esa sensación. Hay que contrarrestarla con mucho acercamiento y hay que preguntarle cómo se siente, pero principalmente cómo se siente hoy, cómo se siente ahorita, cómo va con el alimento. A veces hay que no preguntar lo obvio, pero preguntar cómo pudiera ayudar a que fuera más fácil o cómo piensas que puede ser más fácil y haremos la forma de ayudarte. A veces tan simple con un popote, a veces calentando la comida o no dándola tan caliente puede ayudar mucho. Bien, eh, bien, sí. Dice, la alimentación con paciente pediátrico es muy difícil, ya que ellos se inclinan más por lo dulce. ¿Alguna sugerencia en el manejo de acuerdo a la experiencia? Bien, con el paciente pediátrico es más específico porque ellos están dependiendo también del niño, porque se divide por la edad, si es preescolar, si es lactante, si es adolescente, pero va más allá de, de la nutrición. Cuidamos muchos aspectos de las características, le llamamos eh, neuroperceptivas o de las características organolépticas. Tiene que ver mucho el color, la forma y cómo está presentado el plato, ¿no? Porque a muchos niños están en la época, perdón, en la etapa de descubrir el mundo, de palpar el alimento, llegan a tener cierto grado de fantasía. Y tenemos que utilizar esas herramientas para poder dar alimentos que sean muy atractivos y que llegan a consumirlo por curiosidad o porque sean muy atractivos los alimentos, estén muy bien cortados, sean picado fino, y tiene que ver el plato y tiene que ver muchas cosas para asegurar la ingesta vía oral, tomando en cuenta que es vía oral. Otro consejo que ayuda mucho es que los papás coman con él y que los papás coman lo mismo que él y que se le haga recompensas, no con condicionamiento, pero que sí se le felicite por el hecho de consumir sus alimentos. Eso tiene que ver con su autoestima, con ese auto refuerzo de que él está haciendo las cosas muy bien y que está ayudando. Eh, ¿qué opino a través de la nutrición a través de intravenosa? Opino que es muy, muy bueno. Está indicado en la mayoría de los pacientes, aunque se tienen que hacer con más cuidado porque va directo a la sangre.
para evitar síndromes de realimentación, principalmente. Opino que es una opción muy buena. Tiene efectos eh, alentadores, tiene buenas respuestas metabólicas. No pasa ningún otro filtro más que el metabólico. Llega directamente a la sangre y la sangre va a procesarlo. Se recomienda sí, pero es muy costoso. Va a depender del, del presupuesto público o el presupuesto privado. Y si tiene fragilidad capilar, bueno, ahí se van teniendo otras medidas. Hay otras medidas para ingresarlo. A veces ya como no se puede llevar a cabo, una de ellas, las contraindicaciones estructurales de las venas, ya se va a una ostomía. Ya se utiliza otra medida que no sea, que sí sea invasiva, pero se va observando. A veces dicen, bueno, pues vamos a utilizar por una orofaringia o una nasofaringia para no hacer la ostomía. Y si llega a fracasar porque no puede pasar la manguera por el tracto, ya se van haciendo directrices. Como tal, se va viendo según el caso. Sí es buena la nutrición parenteral, pero si llega a haber más complicación por esa alternativa, se busca otra. En este caso, podría yo sugerir, dependiendo del paciente, también las características, una ostomía. Y por ahí que vaya la nutrición enteral en el lugar donde pueda haber absorción, porque hablamos antes de que podría haber, no sé, eh, un, eh, una dificultad en el hígado. Pues obviamente no va a ir directamente al estómago, va a ir de una manera ya directa en el intestino delgado. Y ahí yo tengo que cuidar que esos alimentos licuados estén muy bien colados y que el intestino delgado los pueda absorber, que ya no tenga que pasar por el estómago. Prácticamente la licuadora me hace la función del estómago y pasa directamente al intestino delgado. Y en el intestino delgado se va a absorber y evito que haya estreñimiento, viendo la cantidad de agua, la cantidad de sólidos que puede llevar esa polimérica o nutrición especializada, soporte nutricio especializado. Bien, esa evaluación se va a tomar según las guías de prácticas, viendo las contraindicaciones. Está contraindicado para pacientes, por ejemplo, con fragilidad capilar, y ya que se descarta y se utiliza el plan B o el plan C, pero siempre hay algo que hacer, eso sí, clarísimo. A veces ni siquiera se utiliza tales arterias, tales venas, a veces se pasa la nutrición por otro canal, bien, pero siempre valorando, siempre valorando. Y las segundas opiniones cuentan bastante. No siempre casarse con lo que el internista menciona o que lo que el oncólogo menciona. A veces pueden pasar a interconsultas con gastroenterología o a otro tipo de atención. Va a depender del tipo de cáncer también. Bien, ¿alguna otra? Nos quedan 5 minutos para hablar sobre eso. Y la hidratación, que no lo mencioné porque está entre líneas, la hidratación. Hay muchas maneras de hidratar, ¿no? Desde una solución hasta la ingesta de agua como tal, siempre tomando en cuenta que no sea como contraproducente, porque a veces el paciente, hemos tenido casos que continúa hasta manteniendo el alcohol. Eso como tal va a depender de los hábitos que él tenga y de la conciencia de la enfermedad. Y somos muy afortunados de que se tolere vía oral. La educación nutricional es importantísima para ponerlo en contexto. El paciente va a comprender qué alimento le va a ayudar y por qué, y si le conviene o no consumirlo. Él lo evaluará. Lo ideal es hacerlo responsable en la elección de sus alimentos, hacerlo consciente del padecimiento sin causar culpa y que él decida. En esa parte va mucho la autonomía para saber esas 4 bases de su bioética, que es la autonomía del paciente, el hecho de que todo procedimiento no cause daño, el hecho de que cause un beneficio y la justicia tanto para él como para los familiares y el servicio de salud. Bien, entonces, si no hay otra pregunta, puedo dar la palabra al coordinador de
de la sesión de hoy. No sé si me escucha. Sí, maestro. Sí. Aquí estoy, maestro. Sí, adelante. Excelente ponencia, felicidades, muchas gracias, Qué dice amable, Patricia qué amable a Estrada. todos. Espero Pues, verlos en la siguiente ponencia. La dinámica de hoy fue charla, más charla que como tal la teoría, porque esto se conoce bastante en la bibliografía, pero iremos haciendo otro tipo de, de, de abordaje, de dinámica, de dinámica pedagógica. Bien, miren, pues sí, existe una maestría de cuidados paliativos en la UAPFO. Se toma a cargo del doctor Uría Medardo Guevara López. Él lo está abriendo la convocatoria. Curiosamente, el 18 fue el último día para inscribirse en cuidados paliativos. Como tal, es la segunda generación donde se están planteando eh, pues el egreso de cualquier profesionista dedicado a la salud, desde un filósofo hasta un médico, enfermera. Enfermería es base en cuidados paliativos, es de los pilares más fuertes. Si ustedes quieren especializarse en nutrición paliativa, viene como un auge en esta nueva década, del 21 para el 2030. Se va a abrir mucha apertura en cuidados paliativos, principalmente en enfermería pediátrica paliativa, que está en pañales. Entonces, si ustedes necesitan, existe diplomado en cuidados paliativos en la UAPJO y actualmente van a iniciar la inscripción los otros maestrandos en la maestría. Pero pueden enviar un correo electrónico al directivo, en este caso entran a Facebook, ponen Instituto Medicina del Dolor, lo voy a escribir acá. De hecho, viene en la ponencia el logo del Instituto Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos. Bien. Esta es así lo pueden encontrar en Facebook y ahí viene la convocatoria. Si a ustedes les gustaría iniciar, pueden comunicarse. Probablemente les pueden hacer un espacio. Apenas cerraron la convocatoria, pero siempre me abro a las excepciones. Va a depender mucho de qué tan interesados estén. Yo les recomiendo mucho el procedimiento, la experiencia, porque les da apertura a ver más allá del medicamento o de la nota clínica, sino ver la parte humanista de la atención, que eso nos hace un valor agregado en el equipo. Entonces, con gusto, vendrá más información cuando las diapositivas se las haga llegar el maestro Abel. Y muchas gracias, maestro Abel, por el espacio y esperamos vernos el 28, ¿no? sí, es el 28, Sí, 27, maestro. el 28, 28, 28. 28, maestro, así es. El 28, entonces, que es el próximo martes. Curso. Así es, pues maestro Guillermo, agradecer Bien. nuevamente su participación en esta noche, como siempre, un excelente tema, felicitarlo por lo mismo. Y pues le haremos llegar su constancia de ponente, ya tenemos varias constancias de ponentes acá guardadas de usted. Gracias. Ahí voy a Bien. pasar a dejárselas al cabalista próximamente para, Bien, muchas gracias. para que estemos. Pues bueno, Muy bien. vamos a terminar la sesión. Entonces, esta noche, buenas noches a todos los participantes, gracias por asistir y nos vemos el día martes próximo. Bien, gracias. Hasta luego. Buenas noches.